La Gran Muralla China, el muro que desafió a la eternidad. En lo más profundo de Asia, donde el viento acaricia las montañas y los desiertos se extienden hasta donde la vista se pierde, se levanta una serpiente de piedra, una línea que divide la historia en dos mundos. Una cicatriz que el tiempo no ha podido borrar. Es la Gran Muralla China, una de las construcciones más majestuosas jamás creadas por el ser humano. Miles de kilómetros de piedra, sudor y esperanza que atraviesan ríos, desiertos y montañas, construidos no solo con manos, sino con sueños, sacrificios y vidas. La muralla no fue levantada en un día, ni en un siglo. Es el resultado de generaciones que trabajaron con la mirada puesta en el horizonte, construyendo algo que desafiara a la muerte y al olvido. La historia comienza más de 2500 años atrás, en una época donde China no era un solo imperio, sino una tierra dividida. Reinos independientes luchaban entre sí por poder, por tierras y por sobrevivir. Eran los tiempos de los reinos combatientes, una era de guerras sin descanso, donde cada frontera era una amenaza. En el norte, los pueblos nómadas como los Xiongnu cabalgaban con ferocidad saqueando aldeas y destruyendo cosechas. Los gobernantes chinos sabían que, para sobrevivir, necesitaban más que ejércitos, necesitaban muros. Así, comenzaron a levantar barreras de tierra y piedra para defender sus reinos, sin imaginar que siglos después esas defensas se unirían en una sola muralla que marcaría la historia del mundo. El verdadero sueño de una muralla unificada nacería con un hombre cuyo nombre aún resuena en la eternidad, Qin Shi Huang, el primer emperador de una China unificada. En el año 221 a.C., después de conquistar los 7 reinos y fundar el primer imperio chino, Qin miró hacia el norte y vio el peligro que amenazaba su recién creado mundo. Las tribus nómadas del desierto seguían siendo una amenaza constante. Con la mente de un conquistador y la visión de un dios, el emperador ordenó una obra colosal: unir todas las antiguas murallas y crear una sola barrera que protegiera al imperio de los invasores. Así comenzó la construcción de lo que más tarde sería conocida como la Gran Muralla China. Miles de hombres fueron reclutados para trabajar sin descanso. Soldados, campesinos, prisioneros e incluso artistas y eruditos considerados una amenaza para el régimen fueron enviados a construir el muro. No había máquinas, no había descanso, solo el peso del deber imperial. Bajo el sol abrasador del verano y el frío mortal del invierno, los trabajadores cavaban, apisonaban tierra, cargaban piedras y levantaban muros que se extendían más allá de lo que la vista podía alcanzar. Los días se confundían con las noches y el eco de los martillos se mezclaba con el sonido del viento. Muchos morían en el proceso, víctimas del hambre, las caídas o las enfermedades. Sus cuerpos eran enterrados bajo el mismo muro que construían, sellando su destino en la historia. La Gran Muralla no fue solo un muro físico, fue un símbolo del poder absoluto de Qin Shi Huang. Representaba la unidad del imperio, pero también el control del emperador sobre su pueblo. El precio de su sueño fue alto. Se calcula que más de 1 millón de trabajadores perdieron la vida durante la construcción inicial. La leyenda cuenta que los espíritus de los obreros aún habitan los tramos más antiguos, vagando entre las piedras que ayudaron a levantar. Una de las historias más famosas es la de Meng Jiangnu, una mujer cuyo esposo fue llevado a trabajar en la muralla y nunca regresó. Ella viajó miles de kilómetros buscándolo, y cuando descubrió que había muerto, lloró tanto que parte del muro se derrumbó. Su historia se convirtió en símbolo del dolor y la humanidad detrás de esta obra descomunal. Con el paso de los siglos, la muralla no permaneció intacta. Cada dinastía la destruyó, la reconstruyó o la amplió según sus necesidades. Durante la dinastía Han, entre los años 206 a.C. y 220 d.C., la muralla se extendió hacia el oeste, acompañando el nacimiento de la legendaria Ruta de la Seda. Por primera vez, la muralla no solo era una defensa militar, sino una arteria que conectaba culturas, pueblos y civilizaciones. Comerciantes de Persia, India y Roma
cruzaban sus pasos, llevando seda, especias, gemas y conocimiento. En sus sombras se encontraban los primeros rastros del intercambio cultural entre Oriente y Occidente. Durante siglos la muralla fue el escudo de China, pero también su frontera cultural. Representaba el límite entre el orden del imperio y el caos del desierto. Detrás de sus torres, la civilización florecía. Más allá de ellas, el viento del norte soplaba libre y salvaje. Era una línea que no solo protegía un territorio, sino una forma de entender el mundo. La muralla era el alma visible de un imperio invisible. Con el paso del tiempo, las dinastías cambiaron, los emperadores cayeron y las guerras continuaron. Fue en la dinastía Ming, muchos siglos después, cuando la Gran Muralla alcanzó su esplendor máximo. Después de la caída de los mongoles y la restauración del poder chino, los emperadores Ming decidieron reforzar la frontera norte. Entre los siglos XIV y XVII, la muralla fue reconstruida con técnicas más avanzadas y materiales más resistentes. Ya no se trataba solo de tierra apisonada, sino de ladrillos cocidos, piedra tallada y mortero. Se construyeron torres de vigilancia cada cierto tramo, faros de comunicación que encendían señales de fuego cuando los enemigos se acercaban y fortalezas donde los soldados vivían durante meses vigilando el horizonte. Era una obra no solo de defensa, sino de ingeniería. Cada tramo estaba diseñado según el terreno. En las montañas, la muralla se aferraba a los riscos como una serpiente. En los desiertos, desaparecía entre dunas de arena, y en los valles se transformaba en un camino militar. Desde la región de Liaoning hasta el desierto del Gobi, la muralla se extendía más de 21.000 kilómetros, una distancia equivalente a la mitad de la circunferencia de la Tierra. La vida en la muralla era dura. Los soldados que la custodiaban vivían en condiciones extremas. Las noches eran frías, los días interminables, y el silencio del norte pesaba como una condena. Sin embargo, cada uno sabía que su deber era mantener viva la frontera. En las noches despejadas, las fogatas iluminaban las torres, y los ecos de los tambores resonaban entre los valles. Era una señal de que el imperio aún respiraba. A lo largo de los siglos, la muralla resistió el paso del tiempo, pero no siempre detuvo las invasiones. En varias ocasiones, los enemigos lograron cruzarla, no por fuerza, sino por astucia. Algunos sobornaban guardias, otros encontraban rutas olvidadas entre las montañas. Finalmente, en el siglo XVII, los manchúes lograron penetrar las defensas y conquistar China, fundando la dinastía Qing. La muralla, símbolo de fortaleza, fue vencida no por la guerra, sino por la traición y el desgaste del tiempo. Durante los siglos siguientes, el muro cayó en el abandono. Muchas partes se derrumbaron y los aldeanos usaron sus piedras para construir casas, caminos o templos. Las tormentas y los vientos del desierto devoraron sus muros, pero su espíritu nunca murió. Cuando el mundo moderno despertó, la Gran Muralla seguía allí, extendiéndose como un dragón dormido sobre la tierra. En el siglo XX, con el auge del turismo y el orgullo nacional, China decidió restaurar parte de sus secciones más emblemáticas: Badaling, Mutianyu, Jinshanling, nombres que hoy resuenan como testigos del pasado glorioso. Hoy la Gran Muralla China no es solo un monumento, es un recordatorio, un símbolo de resistencia, de unión y de la capacidad humana para crear lo imposible. Es un eco del sacrificio de millones que trabajaron sin saber que estaban construyendo no solo un muro, sino una leyenda. Cada piedra, cada grieta, cada torre cuenta una historia. Historias de emperadores que soñaron con la eternidad, de guerreros que murieron en soledad, y de campesinos que, con sus manos, escribieron la historia más grande jamás contada en piedra. Desde el espacio su forma se desvanece entre la niebla y las montañas, pero en la tierra sigue viva. Es el corazón que late en silencio, un testimonio de lo que el ser humano puede alcanzar cuando se une con un propósito común. La Gran Muralla China es más que una construcción. Es la frontera entre el pasado y el presente, entre la ambición y el sacrificio, entre lo efímero
y lo eterno. Y así, mientras el sol se oculta detrás de las montañas de Hebei y el viento silba entre las torres de vigilancia, la muralla observa en silencio. No necesita palabras. Su presencia lo dice todo. Es la voz del tiempo susurrando a las generaciones que aún están por venir. Yo vi nacer y caer imperios. Fui levantada por hombres y derribada por siglos. Pero sigo aquí, porque fui construida no solo con piedra, sino con el alma de una nación.